Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este vídeo tutorial en el cual les voy a explicar de alguna manera cómo utilizar este aparato, esta herramienta que están viendo en la imagen, un multímetro tester digital de forma básica. Yo no soy ningún experto, pero puedo aportarles algo, algún granito de arena de mi conocimiento de cómo lo uso yo habitualmente este aparato. Con este aparato podemos realizar la mayoría de trabajos que se suelen realizar de mediciones. Es una herramienta fácil de usar y muy útil que nos va a ayudar a solucionar muchos problemas y faenas de la casa, mediciones de aparatos eléctricos, electrónicos, etc. Los multímetros o testes se catalogan en dos grandes grupos, tanto los analógicos como los digitales, que es el que tienen en la imagen, el digital. Independientemente de ser analógico o digital, ambos permiten realizar las mismas tareas de medición. En el mercado existen multitud de marcas y modelos, pero todos permiten realizar las mismas funciones básicas. En esto no debéis de tener ningún tipo de problema, que básicamente lo que realizan todos es medir la corriente alterna, medir la continuidad, la corriente continua, comprobar continuidad, resistencia y demás. No cabe duda de que estamos hablando de una herramienta esencial en nuestro taller, hogar, para realizar reparaciones o trabajos en el campo tanto de electricidad como de la electrónica. Además, podemos conseguir uno por muy poco dinero, ya que pues, este tipo de multímetros lo podemos adquirir aproximadamente por unos 10 euros, los más baratos, pero hay que tener en cuenta que si elegimos uno más barato, pues evidentemente no va a ser tan preciso. Debemos de tener en cuenta para qué lo vamos a utilizar, y no va a ser tampoco tan duradero como uno que puede valer unos 45 o 50 euros o incluso más, que pueden llegar a ser más efectivos a la hora de medir, incluso pues nos pueden durar mucho más tiempo. Una cosa muy importante a la hora de utilizar este tipo de multímetros es saber para qué lo vamos a utilizar, porque no olvidemos que trabajamos con corriente eléctrica y esto puede producir graves lesiones si lo utilizamos erróneamente. Bien amigos, ahora sí vamos a conocer todas las opciones que nos ofrece este multímetro, en concreto de la marca Gran, el GT890DL. Es un multímetro que aproximadamente me ha costado unos 16 euros y que, como veis, tiene muchísimas opciones que para uso doméstico está bastante bien. Vamos a retirar la caja. Aquí vemos que viene con sus puntas, tanto para el negativo, la negra, como la positiva. Aquí lo veis para la medición, y aquí nos presenta el display, que es donde nos aparece toda la numeración y todas las opciones que nos presenta este multímetro. Bien, aquí tenemos la luz también, aquí lo veis, una vez encendidos le damos y ahí aparece la luz. Bien, aquí la primera opción, pues aquí lo que nos mide sería el diodo y la continuidad, aquí en esta opción, en este punto rojo. Aquí en este rango, en blanco, nos mide la resistencia en ohmios, con el símbolo de omega, que vendrían desde 200 ohmios hasta los 200 miliohmios, ¿ok? Aquí más abajo el HFE lo que nos mide es para los transistores. Nos vamos hacia aquí para medir los transistores. Esta es la opción. Esta no la conozco, esta opción. Bien, aquí ya lo que nos presenta sería para el tema de la tensión o voltaje en corriente continua. Aquí sería para la tensión en corriente alterna. Esta sería pues para medir las baterías y demás, desde 200 milivoltios hasta los 1000 voltios. Y aquí, como digo, para la tensión de para medir la corriente de nuestra casa, por ejemplo, desde los 200 milivoltios a los 750. Por ejemplo, si queremos medir aquí en Europa la tensión de la corriente de nuestra casa, pues tendríamos que ponerlo más o menos en 750, porque serían 220 lo que tendría nuestra vivienda para las tomas de corriente de nuestra casa y demás. Bien, aquí lo que ya medimos es el amperaje o corriente alterna. Aquí lo veis, en este rango de 3 valores. Aquí el amperaje o corriente continua,
también, y la frecuencia. Ahí lo veis, la frecuencia. Más o menos ya tenemos todo el círculo comentado. Bien, vamos hacia abajo y aquí es lo más importante también para la conexión de las pinzas. Este símbolo, el con, nos representa, nos dice que es el símbolo de masa o el negativo. Aquí es donde debemos conectar la pinza negativa y aquí nos presenta este indicador que nos dice, o este triángulo, que ojo, peligro, porque máximo 1000 voltios, ¿ok? En toma de corriente. Ahí lo tenéis. Como digo, este siempre vendría aquí, el negro, ¿ok? El rojo sería para la corriente, miliamperios, y vendría aquí, y también nos presenta otro triángulo que nos advierte, nos dice, ojo, máximo 200 miliamperios, el fusible aguanta hasta 200 miliamperios. A partir de ahí ya no tiene protección para el fusible, es decir, que se podría estropear. Y aquí también lo dice que máximo hasta 20 amperios. ¿Okay? Ahí dice que ya no tiene protección. A partir de 20 amperios, el fusible, un fuset, no tiene protección. ¿Okay? Para medir valores de corriente de miliamperios, de 200 miliamperios hasta 20 miliamperios, vendría aquí este positivo. ¿Okay? Si vamos a medir, como digo, corriente superior a 20 miliamperios, pues cambiaríamos a aquí. ¿Okay? Lo más normal para uso doméstico y tal sería esta opción. Bien, este sería para medir la resistencia y el voltaje, ¿ok? Si vamos a medir voltaje y resistencia, lo pondríamos aquí. Bien, y básicamente esto es cómo vamos a hacer una serie de pruebas y ver qué tal se comporta. Bien, amigos, y ahora sí vamos a hacer las pruebas. Como veis, he colocado una batería de moto pequeña de 12 voltios, aquí lo tenéis, de amperaje 6,3. Aquí lo veis, 12 voltios, y aquí una batería de 3 voltios, aquí tenéis, y otra de 1,5 voltios. Bien, simplemente vais a ver cómo se mide la medición corriente en una casa para el tema de las baterías. Para ello, como sabéis, a dónde tenemos que colocar nuestra perilla, pues para ello tenemos que irnos a esta opción en la que dice voltios o tensión en corriente continua, ¿ok? Aquí veis que he cambiado a voltios y a resistencia. Para medir la continuidad sería aquí, por ejemplo, la corriente de la casa, de un enchufe, de algún aparato, la corriente eléctrica aquí, pero para medir voltio y resistencia tendríamos que cambiar este polo positivo rojo a esta opción. Esto es muy importante porque si lo hacéis desde esta opción no os va a dar una medida correcta. Bien, lo ponemos aquí y ahora sí, aquí lo veis, nuestras pinzas las tenemos y vamos a medir la batería. Para ello nos desplazamos nuestra perilla hacia la opción de abajo, como he dicho, hacia voltaje o tensión continua, y como la batería de 12 lo pondríamos en un valor de 20, ¿ok? Ahí estaría correcto. Simplemente aproximamos la pinza positiva a la batería, el borne positivo, y la pinza negativa al borne negativo. Se haría primero al revés, la negativa al positiva, pero bueno, es diferente. Y aquí vemos que nos da una medida de 9,81 voltios esta batería, es decir, que está bastante bien, que la podemos seguir aprovechando en nuestra motocicleta. Bien, esto es para la batería de moto, pero si lo que queremos medir, por ejemplo, es esta batería de 3 voltios, pues evidentemente tendríamos un valor de 20, aquí lo tenéis, tendríamos ese valor de 20 y tendríamos que modificarlo, por ejemplo, a un valor más pequeño. No, con 20 el valor más pequeño sería 2, la pila sería de 3, tendríamos que dejarla también en 20. Bien, igualmente, pues cogemos nuestras pinzas y positivo al más y negativo al menos. Y ahí vemos que nos da un valor de esta pila que es de 12 voltios. Perdón, era de 12 voltios, no de 3 voltios. He tenido un pequeño lapsus. Es una batería de 12 voltios, ojo. Entonces, pues perfectamente eres exactamente igual que la batería de la moto. Ahí lo tenemos y me da una medición de 7,33, ¿ok? Para la medición de esta batería, que ya sí, esta batería es de 1,5 voltios, aquí lo tenéis,
1,5 voltios, no sé si se aprecia, ahí lo tenéis, pues evidentemente ya sí tenemos que modificar la perilla y ponerlo a un valor más aproximado, en este caso al valor de 2, ¿ok? Y ahora pues nos hará una medición mucho más precisa. La ponemos aquí. 1,552 nos dice que la pila está completamente cargada, por lo que pues está nueva, evidentemente. Si estuviera descargada nos daría un valor mucho más bajo. Bien amigos, esta manera de medir voltaje con un multímetro para uso casero, ¿ok?